Hola, en este vídeo vamos a presentar y resolver el ejercicio que está en la diapositiva 66 del tema 5 de programación modular. Esta diapositiva es ya la última del tema 5. El ejercicio que se plantea en dicha diapositiva es el desarrollo de una función que sea capaz de calcular la media aritmética y el rango de los datos guardados en un vector de reales. La media aritmética hay que recordar que simplemente calculando la suma de los elementos y dividiéndolo por el número de elementos podemos obtener su resultado. En cuanto al rango, hay que recordar que se trata simplemente de la resta entre el máximo y el mínimo de los valores de dicho conjunto de datos. Al pedirse dos valores en esta función, nos vemos obligados al uso de parámetros por referencia. Bien, vamos a ver una posible solución para esta función, que es la que vemos en pantalla, y se trata de una función que tiene el nombre que nos indicaba el enunciado media y rango y que recibe un total de 4 parámetros. ¿Por qué 4 parámetros? Porque 2 de ellos serán parámetros de entrada, el vector de reales con los datos y el tamaño de dicho vector, y otros 2 parámetros serán parámetros de salida, que serán parámetros por referencia. Un parámetro nos permitirá guardar la media y el otro guardar el rango. Como son parámetros por referencia, tienen que ser punteros, como podemos ver aquí. Es decir, tienen que ser referencias o lo que es lo mismo, direcciones de memoria. Cualquiera de los tres términos son equivalentes. En este caso se trata de punteros a reales, ya que tanto la media como el rango son valores reales. En este caso se trata de un vector de valores reales, de ahí que ambos sean reales. Bien, para poder resolver el ejercicio, para poder resolver el cuerpo de la función, podemos utilizar el código que vemos aquí. Dentro de este código calculamos por un lado la media y por otro el rango. Vamos a centrarnos primero en la media. Para la media simplemente declaramos una variable total que inicializamos a 0. Luego vamos a tener un bucle donde recorreremos todo el vector elemento a elemento y aumentaremos dicha variable total con el valor de cada uno de los elementos, de ahí que pongamos un más igual. A la hora de devolver la media bastaría con guardar en el parámetro por referencia que tiene la media dicho valor total dividido por el tamaño. Como total es un valor real, la división ya se hace la división real, con lo cual no hay problema. Hay que notar que media es un parámetro por referencia, es un puntero. Al tratarse de un puntero y asignarle un valor directamente float, lo que hemos de hacer es anteponer el asterisco, es decir, el operador contenido de, al identificador media. De esta manera ya tendríamos en dicho parámetro el valor calculado para la media. Por otro lado, había que calcular el rango. Para el rango necesitamos saber cuál es el valor máximo y el valor mínimo del vector. Una manera muy sencilla de calcular dichos valores es la que vemos aquí. Por un lado, el valor del máximo de un vector y el valor de un mínimo los inicializamos al principio con el primer elemento del vector. ¿Por qué? Porque seguro que el máximo es igual a ese primer elemento o es mayor que él. Y seguro que el mínimo es igual a ese primer elemento o es menor que él. Como a continuación tenemos un bucle en el que recorremos todos los elementos del vector, tan solo es necesario meter estos condicionales dentro del bucle. Vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. Para cada elemento del vector vamos a comprobar si ese elemento es mayor que el máximo que teníamos hasta ese momento. Si es mayor que el máximo, vamos a actualizar el máximo con el valor de ese elemento, ya que será nuestro nuevo máximo. Si ese elemento no es un máximo, vamos a comprobar si es un mínimo. Simplemente en el else comprobamos si su valor es menor que el mínimo. En el caso de que sea así, simplemente pondremos como nuestro nuevo mínimo dicho valor. De esta manera, cuando terminamos todas las iteraciones del for, en max tenemos el máximo de todos los datos del vector y en min el mínimo. Para calcular el rango simplemente hacemos la resta entre ambos valores y lo guardamos en asterisco rango, puesto que al igual que ocurría con media, rango es un parámetro por referencia. Vamos a ver un ejemplo de uso de la función. En este main estamos declarando en primer lugar un vector, un valor entero, que luego una variable entera que luego utilizaremos, y luego un vector con 10 elementos de tipo real. Estamos dando valores directamente a los elementos de este vector. Al igual que en otras ocasiones, podríamos haber dado valores a los elementos del vector, pidiéndoselos al usuario, leyéndolos de un fichero o de cualquier otra manera similar. Aquí estamos declarando dos variables m y r de tipo real que nos servirán para luego, en la llamada a la función, guardar la media y el rango.
Bien, aquí vemos la llamada a la función. Vamos a verla en detalle puesto que es interesante que se entienda bien. El primero de los parámetros que pasamos es datos. Datos es un vector, que es justo lo que esperaba como primer parámetro la función. Un vector de reales. Hay que observar que se pone solo el nombre del vector. No se pone datos corchete corchete, ni datos corchete n corchete, ni nada parecido. Solo el nombre del vector en la llamada. Bien, a continuación vendría el tamaño del vector. Pues se trata de un vector de 10 elementos, de n elementos, que es una constante previamente declarada, pues ese es el valor que pasamos como segundo parámetro. Ahora bien, como tercer y cuarto parámetro tenemos dos parámetros por referencia, es decir, dos direcciones, la dirección de un real y la dirección de otro real. De ahí que delante de las variables m y r que son reales, pongamos el ampersand. El ampersand es el operador que nos devuelve la dirección de una variable. Por lo tanto, como tercer parámetro estamos pasando la dirección de la variable m. Es decir, media se inicializará con la dirección de m. Por eso, cuando yo modifique aquí dentro media, estaré modificando el contenido de m. Bien, de manera análoga, procedemos con r, pasamos la dirección de r, de tal manera que rango lo que contiene es la dirección de r, y al modificar el contenido de rango estamos modificando realmente lo que hay en la dirección de r, es decir, la propia variable r. Vamos a comprobar si esto funciona o no. Para eso lo que vamos a hacer es mostrar los elementos del vector, que como vemos son precisamente aquellos que hemos utilizado en su inicialización, y luego vamos a mostrar los valores de m y r, que son los que nos ha devuelto la función como media y rango. Como vemos, como media nos indica que tenemos el valor 4.34, que es precisamente la media de todos estos valores, y si observamos los valores vemos que el mayor de ellos es el 8 y el menor de ellos el 0,41. Luego su rango 8 menos 0,41 debería de ser 7.59. Cuando comprobamos la salida del código que hemos hecho, vemos que es así y que el código se comporta correctamente.